generaciones. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta tarde? ¿Cuántos han traído una alabanza a nuestro Dios? Aleluya, aleluya, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, mi alma te bendice, Dios. En los atrios estoy, Señor Jesús.
El Señor está en este lugar. El Señor, ¿alguien lo puede cantar conmigo? Está en este lugar. Decláralo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor
donde usted esté, solo dele una alabanza. Señor, tú eres digno. Te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres santo. Oh, alma mía, alaba la gloria de Jehová.
confianza que Dios tiene el control. Dios tiene el control, no solamente de nuestras vidas, sino del mundo. El mundo está en la mano del Señor y Él sabe lo que está haciendo, pero Él guarda a sus hijos en toda tribulación, en toda pandemia que se esté acabando el mundo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Ven? Así es que vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. En esta ocasión, Dios me ha bendecido con compartir su santa y bendita palabra. Este es el pensamiento del Señor. Este es el consejo de nuestro Dios para su pueblo. Este es el alimento que Dios tiene. Y qué privilegio más grande poder exponerlo. Amén. Dios nos dé la sabiduría, porque para escudriñar su pensamiento con una mente finita. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6, del versículo 19. Ay Dios, no te me apagues. Del versículo 19 al 22. Daniel 6, del versículo 19 al 22. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con una voz muy triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo y el de nosotros también, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. Señor y Padre del cielo, vengo delante de tu presencia, sobre todas las cosas reconociendo que tú eres el Dios verdadero. Padre mío, me presento delante de ti, Señor, en estos momentos que voy a arrojar esta semilla de tu palabra y sembrarla en cada uno de los corazones de mis hermanos. Tu palabra dice que es como una espada, pero también nos dice que es viva y eficaz, útil sobre todas las cosas para edificar. Y eso es lo que te pido hoy, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe en estos tiempos. Cada día crezcamos en conocimiento y en tu verdad. Bendice a aquel que ha venido con el deseo de recibir esta palabra que tú tienes para él. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Aleluya, porque hoy estamos de fiesta. Amén. ¿Saben por qué? Porque somos valientes, porque le hemos dicho no a la adversidad y estamos aquí. Gloria a Jesús. En esta tarde yo voy a ponerle por título a esta reflexión, creo. Se llama Los conflictos del siervo de Dios. Sabemos, ¿verdad, amados hermanos?, que a través de la experiencia en nuestra vida cristiana
después de disfrutar esas ricas bendiciones, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios y tantos beneficios que el Señor nos da por ser sus hijos, también pasamos por diferentes pruebas, circunstancias difíciles, enfermedad. Y considero que la situación más difícil y la que verdaderamente necesitamos, ¿verdad?, valor para vencer, son los conflictos. Los conflictos. Esos desacuerdos, ¿verdad?, en contra principalmente de nuestra fe. Por esas personas que ¿verdad?, tristemente son las que son más allegadas a nosotros. Muchas veces nuestros familiares están en contra de lo que nosotros hemos creído y testificado. Nuestras amistades, ¿cuántas amistades se han alejado de nosotros? Porque decimos, soy cristiano, te vengo a compartir lo que yo recibí de Dios. Y como resultado, ¿qué recibimos de ellos? Rechazo, ¿verdad? Y también aún de nuestra sociedad, de nuestro trabajo. O sea, cada día el cristiano se enfrenta a estos desacuerdos. El cristiano, ¿verdad?, que se enfrenta cada día en la lucha espiritual con conflictos, ¿verdad?, con desacuerdos, y no podemos dejar a un lado las tentaciones, porque también somos tentados cada día. Pero hoy en este día me voy a referir a tres principales conflictos, a tres principales desacuerdos que el mundo tiene, ¿verdad? Pero que nosotros debemos cuidadosamente, ¿verdad?, guardarlos. ¿Cuáles son? La lealtad, la santidad y la capacidad. ¿Cuáles son? Lealtad, santidad, capacidad. La lealtad está asociada con la fidelidad. Es aquella persona, ¿verdad?, que nunca le da la espalda, ni actitudes, ni el pensamiento a lo que él considera su fe, ¿verdad? Eso es lealtad, ser fiel. ¿Y en quién hemos creído? ¿En quién se basa nuestra fe? En Dios, el único Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo. Tuvo misericordia de nosotros. Un día nos vio y dijo, es necesario que mi creación sea regenerada. Enviaré a Jesús, que Él mismo dijo, yo soy el camino. ¿Cuántos queremos ir al Padre? Todos, ¿verdad? Yo soy la verdad. O sea que Jesús no vino a predicar ni establecer ninguna religión. Fuimos nosotros los hombres que escogimos, ¿verdad?, tal y cual, llamar a cual religión. Y fue basada principalmente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera, ¿verdad?, de nosotros interpretar la palabra de Dios. Y de ahí viene un sinnúmero de cosas. Pero el que le es leal a Dios lucha y se abstiene por esa fe. Amén. Entonces, la Biblia nos da ejemplos. Y para ilustrar el primer conflicto, que es la lealtad, tomé por ejemplo la vida de Daniel, posteriormente llamado el profeta de las edades. No se preocupe, pastora Wendy, yo no me voy a meter en su territorio. Ese territorio está lleno de bombas, que es, ¿verdad?, Daniel y el Apocalipsis. Ese lo respeto. Pero vamos a hablar de su vida, de la vida de ese hombre o ese joven, porque fue desde juventud que fue escogido para este propósito. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y lo vamos a ver en esta porción de la palabra de Dios.
Bien, Daniel, ¿verdad? Que significa Dios es mi juez, junto con sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la primera invasión en el año 605 a.C. Estos jóvenes fueron escogidos. O sea que cuando los babilonios, ¿verdad?, llegaron, no escogieron lo que encontraron, sino que iban ellos con un propósito de escoger lo mejor de Israel. Y escogieron vieron primeramente jóvenes, porque ellos tenían planes para esos, ¿verdad?, cautivos. Pero estos jóvenes, ¿verdad?, según nos relata la palabra de Dios, estos fueron escogidos principalmente por ser de origen noble, o sea, del linaje real, y poseer, ¿verdad?, habilidades para ser eficaces en los asuntos del gobierno. O sea, tenían un plan para que no me escogerían a mí, porque yo pues ya voy para abajo, ¿verdad? Escogieron lo mejor de lo mejor, y entre ellos estaban estos 4 personajes. Pero según nos relata la Biblia, desde que llegaron al palacio del rey, su fe fue probada. Inmediatamente, ¿verdad?, que desde que llegaron, su fe fue probada, y aún hasta la muerte. Pero ellos, conocedores de su situación, en donde se encontraban en un país idólatra. Se encontraban en un palacio gobernado por el excelente Nabucodonosor. Entonces, ellos sabían que ellos no estaban de acuerdo a su fe, pero fueron llevados, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, amados hermanos, ellos, ¿verdad?, estaban seguros de la fidelidad de su Dios. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Ese era el pensamiento, aunque fue posteriormente. Pero, amados hermanos, ¿verdad?, como sus 3 amigos hicieron algo en su corazón. El primer capítulo nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, estoy aquí por las circunstancias que solamente Dios sabe por qué me ha traído a esta nación, pero tengo el propósito. ¿Cuántos tienen un propósito en su vida cristiana? Porque hay que tener un propósito, hay que tener un plan, hay que tener una meta. O la meta suya es venir a sentarse, o la meta suya es decir gloria a Dios y me voy para mi casa y el próximo domingo vengo a alimentarme. No, Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que debemos de predicar el evangelio, que debemos de compartir el evangelio, pero el propósito es que llegar a disfrutar las promesas de Dios. ¿Cuáles son? La promesa de la iglesia, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que este mundo solamente estamos como peregrinos, solamente estamos de paso. ¿Verdad que vemos que de repente tenemos un niño, una niña? ¡Ay, qué linda, qué linda! Y cuando abrimos los ojos, ya es una mujer y ya es un hombre. Esa es la vida, ¿verdad? Somos como las flores del campo, que en la mañana radiantes, florecientes, pero en la tarde viene a verla nuevamente y está marchita. Entonces tenemos que tener un propósito: llegar al reino de los cielos. Yo quiero llegar al reino de los cielos. Y ahora, amados hermanos, a causa de la pandemia, tengo todo el tiempo. ¿Para qué? Para leer la Biblia. Y he visto que en el juicio, en el tribunal de Cristo, cuántas
¿cuántas maravillas hay para el cristiano fiel? Hay 5 coronas. 5 coronas. Le preguntaría, ¿cuál será la suya? Yo ya escogí la mía. Antes yo decía, no te preocupes, Pastor Ronald, con tal de que yo sea salva, estoy satisfecha. Pero al estar estudiando, escudriñando esa palabra, digo, no me voy a conformar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras obras serán probadas como el oro. Si somos, ¿verdad?, limpios de corazón, van a salir como el oro. Pero también algunos cristianos van a hacer sus obras, van a ser como hojarasca y se van a consumir. Hay tantas bendiciones para nosotros en aquel día, que debemos de anhelar, ¿verdad?, llegar a esa meta. Pues estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse en la ración de la comida, o sea, concerniente a lo que ellos iban a comer o iban a beber. Sobre todas las cosas, ¿verdad?, estaban en un pueblo, como anteriormente dije, pagano, y los judíos tenían, ¿verdad?, su forma de comer. La ley les prohibía muchas cosas que no debían de comer, y ellos lo propusieron en su corazón. Había un propósito de alimentarlos bien, porque durante 3 años iban a ser alimentados, ¿verdad? Y tendrían que tener una alimentación muy especial, porque al cabo de los 3 años se iban a presentar ante el rey, a ver si verdaderamente cumplían las expectativas del rey para ponerlos en tal o lugar, ¿verdad?, de oficio o de lugar en el gobierno. Pero como ellos habían propuesto en su corazón, hablaron y rehusaron comer, ¿verdad?, todos los manjares del rey. Imagínese usted cómo sería esa mesa. ¿Cómo sería esa mesa? ¿Cuántos manjares? ¿Cuántas delicias? Porque era, ¿verdad?, la alimentación de acuerdo a un príncipe. O sea, que no les estaban sirviendo esas ricas habichuelas, ese moro, ¿verdad?, de gandules. No, era lo mejor de lo mejor. Aunque eso está bien bueno, ¿sabe? ¿Verdad? Cada uno tiene sus propias maneras de comer. Entonces ellos rehusaron y pidieron que solamente fueran alimentados con legumbres y con agua. Y vemos cómo Dios los fortaleció, y no solamente, ¿verdad?, permitió que se fortalecieran, que fuesen vigorosos, sino que también les dio gracia, conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. O sea que Dios no hace nada a medias. Dios hace todo completo, nos capacita completamente. Y Dios tenía un propósito bien grande en estos jóvenes. Pero, ¿verdad?, deseo nombrar, yo me puse a leer varios capítulos de Daniel, y antes de llegar al foso de los leones, sus amigos tuvieron que pasar, ¿verdad?, por el horno de fuego, donde también Dios estuvo presente, ¿verdad?, y los libró de esa muerte. Pero hoy vamos a hablar de este evento crucial de la historia. Los sátrapas, ¿verdad?, que fueron escogidos 120 sátrapas. Es una palabra persa que significa protector de la tierra o país. Eran unos funcionarios de elevada, ¿verdad?, jerarquía. Pero Dios, que pone gracia en sus hijos, ¿verdad?, los puso a estos 120 escogidos de lo mejor también bajo el mando de Daniel, bajo el mando del Hijo de Dios, bajo el mando, amados hermanos, de Dios, en otras palabras. Entonces, pero, ¿verdad?, nosotros podemos ver que a estos hombres de alta alcurnia no
les fue muy grato el ser servidores de Daniel. Y entonces, ¿qué surgió? Se consideraron enemigos, envidiosos y sobre todas las cosas muy malvados. Y ustedes saben lo que hicieron. Urgieron un malévolo plan. ¿Por qué? Porque al observar a Daniel no encontraron, lee la palabra, no encontraron ninguna falta en la conducta y el testimonio de Daniel. Entonces no hallaban qué hacer, de qué manera, ¿verdad?, desacreditar al siervo de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Porque detrás de toda gente, siempre, ¿verdad?, esa gente que no tiene escrúpulos, siempre está la obra satánica. La obra de Satanás, que les da ideas. Ustedes quieren quitar a Daniel de esa posición. No se preocupen, yo les voy a dar una idea, dice el enemigo de la justicia. Y entonces ellos surgieron este edicto, ¿verdad? Y al no encontrar ninguna falta de comportamiento, entonces urgieron un plan en contra la fe de Daniel, ¿verdad? Entonces manipularon el ego, porque déjenme decirle, una de las debilidades del ser humano, amados hermanos, es el ego. Es el ego. ¿A quién no le gusta ser elogiado? Especialmente cuando nosotros, ¿verdad?, nos educamos, nos esforzamos por llegar a ser alguien. Uy, te felicito porque a pesar de todas circunstancias lograste tal cosa. ¿Verdad que sí? Todos nos sentimos como pavos reales, ¿verdad? Están muy serios. Como entonces la única que tiene ego soy yo. No creo que no. Entonces, ¿verdad? Ellos al urgir este plan, ¿verdad?, manipulando el ego de Darío, el rey, que según los historiadores era un rey vanidoso. O sea, él se sentía grande, porque a él le llamaban, oh rey altísimo. Y entonces se ponía él como estos pavos reales, ¿verdad? Entonces fueron con la idea de que se promulgase un edicto, el cual decía que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios o de cualquier hombre fuera de ti, oh rey, o sea, lo tenían a él como Dios, ¿verdad?, sea echado al foso de los leones. Y tal edicto, una vez firmado por el rey, no puede ser revocado, pues según la ley persa o media persa, el tal no puede ser abrogado. O sea, al rey Darío le dieron por su lado. Oh, wow, qué bueno que todo el país va a venir a mí a pedirme, a mostrarme sus peticiones. Y yo, como soy el rey, pues yo los voy a oír. Y le agradó tal idea, y que va y que firma el edicto. Al ver sus enemigos que Daniel no tuvo temor, porque ¿qué dice la palabra? Oyendo Daniel, estando avisado del edicto que no podía arrodillarse ante ningún Dios ni a un hombre, ¿qué empezó a hacer? Señor, te reprenda, Satanás, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y esto y el otro. Y espérate, ahora voy a orar en el baño o abajo de la cama, para que nadie me vea, pero voy a seguir orando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Daniel no hizo eso. Daniel dice que, como era su costumbre, abría los ventanales. Ya me imagino los ventanales, ¿verdad? Y esos ventanales daban hacia la ciudad de Jerusalén, a la ciudad del gran Dios. ¡Aleluya! Amados hermanos, y siguió con su misma costumbre. Daniel oraba 3 veces al día. No por temor al edicto dejó de orar nada más en la noche,
cuando todo el mundo estaba dormido. No, en la mañana, al mediodía y en la tarde, y con las ventanas abiertas. ¿Ustedes creen que sus enemigos no lo estaban espiando? Claro que sí, para ver cuál era la actitud de él. Ahí había un conflicto. Ahí había un conflicto. Pero ese desacuerdo no era lo suficientemente fuerte que la misma fe de Daniel. Daniel sabía a ese Dios. Como yo le dije a mi hija hoy, tú y yo conocemos al Dios verdadero. Usted conoce a su Dios. Usted sabe hasta dónde es capaz Dios de librarlo a usted. Usted sabe cómo Dios puede hacer de usted el plan que tiene para usted. ¿Usted sabe la capacidad de Dios con su persona? Daniel sí lo sabía. Daniel no tuvo temor, porque el temor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el amor echa fuera el temor. Y nosotros, yo siento el amor de Dios. Aunque esté en la circunstancia que me encuentre, yo sé que soy preciada ante los ojos de mi Dios. Y cuando viene ese temor, el temor, amados hermanos, paraliza. No nos permite pensar cómo debemos nosotros de actuar. Nos paraliza, nos quedamos como estatuas. Por eso es que la palabra dice que el amor, ¿verdad? Todo pasará menos el amor que viene de Dios, porque Dios es amor. Entonces Daniel no se paralizó, no se atemorizó, no le dio miedo y siguió aclamando al único Dios verdadero. Amén. Entonces, al ver sus enemigos que Daniel no tuvo temor a sus amenazas, se juntaron, se conspiraron para irlo a acusar delante del rey. Mira, Señor, oh Dios, Rey de Darío, mira lo que está haciendo tu preferido. Lo hemos encontrado infraganti. Está infraganti orando. Y no lo hace una sola vez, lo hace 3 veces al día, como es su costumbre, ¿verdad? Le notificaron la conducta de Daniel de arrodillarse a su Dios. Y no solamente hacen eso, sino que le recuerdan al rey Darío las consecuencias de su desobediencia. El edicto dice que si desobedecen, al foso de los leones. Pero Darío apreciaba a Daniel y duró todo el día manipulando, pensando en su mente cómo podía, ¿verdad?, librar a Daniel, porque él lo apreciaba, él lo amaba, ¿verdad?, porque era un hombre intachable, tenía un testimonio que brillaba no solamente ante el rey, sino ante todo el mundo. Pero tenía unos seguidores enemigos de Daniel que lo obligaron, dice la palabra de Dios, que al oscurecer tuvieron que llamar a Daniel. Y Daniel fue echado al foso de los leones, en contra de la misma voluntad del rey. ¿Por qué? Porque la ley de Medo-Persa no puede ser abrogada una vez más, una vez cuando es firmada por el rey, ¿verdad? Pero podemos ver en el versículo 20, ¿verdad?, cuando le dice, acercándose al foso de los leones, acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea que ya sabía que los leones habían tenido buena cena, ¿verdad? Sabía el rey, con voz triste, y le dijo, Daniel, fíjense esas palabras. Eso es lo que me llamó mucho la atención a mí. Fíjense las palabras que usó un rey. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio que Daniel daba. Nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio. Pablo dice que estamos ante una nube de testigos. El que menos piense que lo conoce
a usted lo está examinando, lo está viendo. Y donde quiera que vayamos, debemos de poner el nombre de Jesús en alto. Dice la palabra de Dios: Daniel, siervo del Dios viviente, reconoció quién era el Dios de Daniel sobre todos los dioses de ellos. Le dijo: el Dios tuyo, fíjate, lo hace propietario, ¿verdad? A quien tú continuamente sirves. ¿Por qué le tenía que decir continuamente sirves? Porque Dios no es el Dios de los domingos. Dios no es el Dios del estudio. Dios continuamente está en nuestro corazón, o debe de estar en nuestro corazón. Daniel daba testimonio continuamente de quién era su Dios. Le pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Acuérdense que Darío pues no conocía a Dios, solamente lo conocía por el testimonio de Daniel. Y si nosotros dudamos, ¿cuánto más va a dudar una persona que no conoce a Dios? ¿Te pudo librar? ¿Ese Dios tuyo tuvo el poder suficiente para cerrarle la boca a estos leones que no fueron alimentados durante 7 días? Yo creo que los leones se comían hasta sus mismas garras del hambre que tenían. ¿Te podrán librar? ¿Te libraron? ¿O estás ahí muerto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué contesta Daniel? Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. O sea, le da la honra al rey. Mi Dios, ¿qué hizo Dios? Mi Dios envió un ángel, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Aleluya, le defiende, amados hermanos. No solamente somos sustentados por el poder de Dios, sino que nos defiende en cualquier circunstancia. Como dice, ¿verdad?, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una condición: no todos los cristianos habitan en el abrigo del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué decía David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ciertamente mi socorro viene de Jehová. Y lo viene como creador, que hizo los cielos y la tierra. Tiene poder suficiente para defenderme de los leones. ¡Aleluya! A mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui, eso es lo precioso, ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, fue justificado Daniel ante Dios. Por eso Dios envió a su ángel. Pero ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Nosotros también hemos sido hallados inocentes cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿verdad? La sumisión de Daniel causó esta alegría, ¿verdad?, que sintió el rey al ver que finalmente su gran amigo, consejero, gobernador de esas tierras había sido librado por su Dios. ¿Y qué les pasó a todos esos malvados enemigos de Daniel? Simple y sencillamente los echaron con todo y con familia al pozo de los leones. Y dice la palabra de Dios que no llegaron ni a tocar al fondo del pozo cuando ya habían sido devorados por los leones. Esa es la
consecuencia del malvado. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Jehová, la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No manchemos nuestro corazón, ¿verdad? Con resentimientos, con deseos de venganza, porque nosotros le servimos al Dios verdadero, al Dios que sabe, escudriña los pensamientos y llega hasta el profundo del corazón, conoce las actitudes por las cuales hablamos o decimos las cosas que decimos. Si ofendemos, ¿verdad? Dios lo sabe, pero Él es el que hace justicia, como lo hizo con Daniel. El segundo conflicto, amados hermanos, ese conflicto día a día lo vivimos. ¿Por qué? Porque creo que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios nos dice que Dios es santo y lo ratifica 3 veces: santo, santo, santo. Dios es santo, ¿lo creen? ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? Apartado. ¿Se recuerdan? Bueno, los que se conectan, voy a hacer propaganda, pastor. Los que se conectan, ¿verdad? En los martes estudiamos uno de los capítulos maravillosos de la palabra de Dios, Juan 17, donde dice Jesús, clama, ora por cada uno de nosotros. Señor, te los encargo, Padre. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Cuídalos. Cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba, pero ahora voy a ti, Señor. Necesitan quien los cuide. Y nos envía el Consolador. Nos envía el Consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. El segundo conflicto es la santidad. La mayoría de las veces entendemos como santidad, ¿verdad? Lo que se ve. O sea, que si yo ando con la falda hasta los tobillos, la manga hasta la mano, el cuello que me tapa casi todo de aquí, y con el pelo ay, pobre de mí, que yo no tengo pelo, no soy santa, ¿verdad? Eso lo ha, amados hermanos, enseñado lo que nosotros conocemos como fanatismo, y nos hemos apegado, ¿verdad?, a ese concepto. Y si vemos a una persona, hombre o mujer, diferente a lo que yo considero santidad, digo, ese hermano no es santo. Mira cómo anda con todos los pantalones bien apretados, que no se puede ni sentar, ¿verdad? ¿Qué es santidad? Realmente, ¿qué nos enseña la Biblia que es santidad? Nos dice apartados, separados para Dios. Podemos juzgar externamente a una persona por su apariencia y considerar, en primer lugar, Dios no nos ha puesto por jueces. Número 1, porque con la vara que yo estoy midiendo al hermano, ay, Salvador eterno, yo también voy a ser medida. Entonces, pues, no quiero ser medida, ¿verdad? Dios es el que sabe. La santidad, ¿verdad? Consideramos que juzgamos por lo que se ve, por lo externo. Pero, amados hermanos, en 45 y más años sirviéndole a mi Dios, he aprendido. Porque cuando yo me convertí, yo tenía 20 años. La próxima hermana o hermano después de mí tenía 40 y pico. Entonces había una gran diferencia. Y a mí me enseñaron que como ellas andaban, yo también tenía que andar. Cuando yo llego a la casa de mi tía, voy con las 3 greñitas hasta aquí, con una faldota que parecía piñata, y me dice, ¿y qué te pasó, Lolis? Y yo me quedé bien, pues era el gozo tan grande que yo sentía, que yo no me veía externamente. Me dijo, tú puedes venir aquí a mi casa cuando quieras, pero tu evangelio, déjalo en la calle.
entra tú solo. ¿Y cómo yo iba a separar a mi Dios? Que me había dado la paz, que me había dado la salvación, que me había dado la seguridad de la salvación. ¿Cómo yo podía? Tristemente, sí, no le digo que me fui gozosa. No, yo no me fui gozosa. Tristemente me fui a mi casa y estuve más de un año sin visitar a mi única familia. Pero mi Dios nunca me faltó. Todos los días estaba ahí presente conmigo, pasando este conflicto de fe. Amados hermanos, como he aprendido que la principal santidad es interna. Porque Dios no trabaja que quítate esto y ponte esto. No camines así, camina así. No hables así, habla así. Porque Dios, a través de Jesucristo, nos enseñó que lo principal es la santidad espiritual. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay? ¿Qué pensamientos tú tienes día con día? Porque según tú piensas, así tú eres. Porque el pensamiento encuentra nido en el corazón. Y el corazón maquina para que nosotros actuemos conforme a nuestros pensamientos. Entonces, principalmente a Dios le interesa: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame hoy. Tú me das tu corazón y no te preocupes de los demás, que yo todo lo arreglo. Pero el hombre, para él sentirse, ¿verdad?, que le están obedeciendo, le interesa lo exterior. Porque como no puede ver lo que hay en el corazón, no puede ver si en mi corazón hay envidia, no puede ver si en mi corazón hay celos, no puede ver si en mi corazón hay, ¿verdad?, montonal de pecados sucios, vicios. Esos no se ven, ¿verdad? Yo veo lo que yo juzgo lo que veo. Estamos equivocados. Esa no es santidad. La santidad es por medio de que testificamos los frutos. Somos santos por los frutos, dice la palabra de Dios, que los conoceremos por los frutos. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Qué fruto estoy dando yo? Entonces, amados hermanos, la santidad es externa. Es un corazón limpio. El Salmo dice: ¿quién entrará a su santo templo? El limpio de manos. Limpio de manos. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy está bueno, porque nos lavamos las manos cada 20 segundos, ¿verdad? Tenemos las manos limpias. Quiere decir que manos limpias no es la que se levanta en contra de su prójimo para hacer daño. Eso es lo que significa manos limpias. Y sobre todas las cosas, puro de corazón. Puro de corazón, que en él no hay engaño. Esa es la santidad. El limpio de corazón, una conciencia limpia. Irse a acostar, encomendarse a Dios, porque tenemos nuestra conciencia está limpia. Y lo que comúnmente conocemos como integridad. Y esa integridad se exterioriza en nuestra conducta delante de los demás. O sea que si su corazón está santificado por Dios, usted va a actuar de una manera muy diferente a la del mundo. Usted hasta se va a vestir, a hablar, conducirse muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón. Amén. Entonces entendemos ese conflicto que existe en el mundo a consecuencia de tanta religión que dicen ser la verdad. Y por último, creo que esa es una de las muy difíciles, porque hasta el día de hoy yo la estoy sufriendo por mí mismo, ¿okay? Que es la capacidad. La capacidad es un conflicto que pelea contra nosotros mismos. Cuando Dios nos llama, cuando somos escogidos para un llamado específico, es porque Dios sabe lo que llegaremos a ser capaces
cuando Dios me señala, Dios sabe qué es lo que vamos a ser capaces de llevar a cabo para la obra de Dios. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Dios por eso escoge. Todos somos escogidos a ir a predicar el evangelio, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos misioneros, pero sí estamos en el llamado de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Esa es una encomienda de cada uno. Una vez alguien me dijo que para hacer la voluntad de Dios no se necesita títulos. No se necesita, es que este es el pastor fulano de tal. No, este es la conferencista fulano de tal. No, porque ¿sabes qué más grande ministerio hay? El de las ancianitas que se encuentran en la casa de Dios orando y orando, como dice la alabanza. Es lo que sostiene a la iglesia, es lo que te sostiene a ti de no caer. Señor, mira a la hermana Juana. Ay Dios, no conozco una. Mira a la hermana tal. Señor, tú conoces su prueba. Padre, ayúdala. Y la hermana, mi cuenta será que están orando por él. Y el mejor ministerio es ese, venir a orar. El segundo ministerio es limpiar la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted limpia su casa, espero que sí, ¿verdad que sí? Que usted no se acuesta en una cama sucia, ¿verdad que no? ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia puede ser lo último? Si es la casa de su Dios, si es la casa de su Rey. ¿Por qué, amados hermanos? Dios nos capacita. Y como dijo Pablo, que Dios no solamente, ¿verdad?, da el deseo, sino que da las fuerzas para hacer el deseo. Somos capacitados, para lo cual hemos sido llamados. Amén. Y como ejemplo podemos citar al gran Moisés. Moisés también fue un joven que se crió en un palacio de Faraón en Egipto, dice la palabra de Dios, y se crió como príncipe. Lo adiestraron para poder llegar a ser un faraón cuando sucesivamente, ¿verdad?, muriesen los otros faraones. O sea, no era un ignorante, era una persona preparada y sobre todas las cosas adiestrada como un soldado para la guerra. Así era Moisés. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Moisés, ¿verdad?, cuando llegó ese encuentro de la zarza ardiente, que Dios, ¿verdad?, lo manda, lo llama a que vaya donde Faraón. En ese tiempo, pues ya el que tenía cierto favoritismo con él había muerto, y estaba el hermano de crianza, porque el otro sí era de verdad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, le dice que vaya donde Faraón y le diga: deja libre a mi pueblo. ¿Cuántas excusas dio Moisés? Ay, Señor, mira, yo creo que soy tartamudo, y si me pongo nervioso, menos puedo hablar. Y aparte, Señor, ¿cómo yo voy a ir donde Faraón si el pueblo de Israel no me conoce? Van a decir: ¿quién eres tú? ¿Cómo que tú vas a venir a libertarnos? O sea, un sinnúmero de excusas que se parecen a las excusas que nosotros ponemos. La pastora dice: bueno, hermanos, vamos a limpiar. Ay, fíjense que hoy no puedo, trabajo, llego tarde, tengo un appointment, tengo miles de excusas. Así le ponemos a Dios también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés no le tocó otra, ¿verdad?, que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, cuando tuvo Moisés ese encuentro con el Dios de Israel, se sintió incapacitado para ser el gran legislador que Dios vio en él. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti?
¿Estará viendo en ti una gran misionera? ¿Estará viendo en ti un gran pastor? ¿Estará viendo en ti un gran evangelista, una cantante? Amados hermanos, yo desde que era pequeña me gustaba enseñar, me encantaba. Mi mamá vivía en un campo agrícola y yo estaba en la ciudad porque tenía que ir a la escuela. Pero en las vacaciones yo me iba con mi mamá, agarraba a todos los muchachitos, ¿verdad? Y les prometía dulces, les prometía, y los sentaba sobre era como un tronco de un árbol. Les enseñaba, ¿verdad? Lo que me enseñaron a mí, el catecismo. Les enseñaba las vocales, y el que se portaba mejor le daba su premio. Yo hacía eso cuando yo era pequeña. Qué tristeza que yo tuve 2 títulos, uno en México y uno aquí, y ninguno de los 2 fueron de maestría. La vida me llevó por otros caminos, ¿verdad? Pero qué alegría, qué contentamiento que Dios me ha dado la oportunidad de ejercer ese talento, de ejercer eso que tanto anhela mi alma. Y siempre les digo a mis estudiantes, ¿verdad? Que cuando se recuerden de mí, digan: esta hermana se esforzó por enseñarnos la palabra. Ese era mi deseo y encontré satisfacción en Dios. Dios vio en Moisés un gran legislador. Él se encontraba, ¿verdad?, tan pequeñito que ni podía hablar. Es como, ¿verdad?, la mariposa. ¿Cuánto les gustan las mariposas? ¿Verdad que son bellas? Son bellas. Pero cuando recién nacen, ¿cómo son? Son un gusano que nunca se va a dar cuenta esa mariposa, o ese gusano, perdón, la belleza que va a tener cuando se desarrolle. No tengan miedo al llamado. Lo que Dios pone en su corazón, hágalo en el nombre de Jesús. Que en esta iglesia hay lugar para todo aquel que quiera trabajar, porque somos llamados a ser colaboradores. Amén. Entonces, amados hermanos, recordémonos que no importa los conflictos que tengamos, mientras estemos en este mundo, seamos fieles, haciendo sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Pues nuestra recompensa, como dijo Pablo, ¿verdad?, es grande en los cielos, que no es nada comparable a lo que estamos sufriendo, a las vicisitudes, a las enfermedades, a la necesidad, a la escasez. Todas esas pruebas no se comparan en nada a la gloria que veremos, a esos galardones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que como Daniel y sus amigos nunca se sintieron solos en tierra ajena. Tampoco nosotros, amados hermanos, estamos solos. Jesús nos dejó el Consolador. Haga uso, acérquese a Dios. El Consolador no solamente es para ciertas personas, es para guiar a su iglesia, ¿verdad? Y es el que nos da poder para que nosotros seamos victoriosos. Jesús dijo estas palabras: si yo vencí, vosotros también venceréis. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Llévese este consejo. Acuérdese que tiene 3 luchas, tres conflictos. Lealtad, sea leal a su Dios, que van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles donde su vida va a estar en peligro, pero no solamente su vida carnal, sino su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el que lo negare a Él delante de los hombres, Dios nos negará, no solamente delante del Padre, sino de sus ángeles. Hay una recompensa. Vivamos en santidad para aquel día poder entrar al reino de los cielos. Y si Dios, que yo estoy segura que sí, lo ha llamado para hacer algo,
aunque ya esté en el río, ya usted es cristiano, no se deje ahogar. Obedezca a Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús en esta tarde? Bendito iglesia, nos pongamos